Dice la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, en el verso 31 y 32, lo siguiente. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Estas palabras están en el contexto del Sermón del Monte y son palabras que Jesús volvió a repetir en otro contexto. En una ocasión los discípulos le preguntaron al Señor si era lícito separarse, abandonar, dejar a su esposa, y entonces el Señor le señala que el propósito de Dios es la permanencia del matrimonio. En el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, Jesús dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando los discípulos del Señor le dicen, le preguntan un poco más adelante sobre este tema, Jesús entonces vuelve a subrayar la permanencia del matrimonio, y allí dice el Señor: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Bueno, estas palabras que pueden generar alguna confusión están dirigidas a una sociedad que irrespetaba, como ocurre tristemente en el día de hoy, la institución del matrimonio. El matrimonio fue dado por Dios para establecer una relación con intención de permanencia, una relación reconocida por la sociedad, es decir, es una unión de carácter civil y al mismo tiempo de carácter religioso, por así decirlo, ¿no? Es una cuestión que se hace no solamente ante los hombres de cualquier manera, sino que se hace ante la ley de la sociedad, pero también delante de la ley de Dios, delante de Dios, porque la intención de Dios en el matrimonio es la permanencia del matrimonio. Ahora, en el contexto de las palabras del Señor Jesucristo, las enseñanzas del Señor Jesucristo, en el contexto de la sociedad antigua, ahí dentro del mismo pueblo de Israel, la gente solía abandonar a una esposa, se había casado, y por cualquier razón baladí, superficial, como por ejemplo que se le quemara la comida, y suena un poco gracioso, pero es cierto, una persona abandonaba a su esposa, se divorciaba de ella y la dejaba sin ninguna protección, sin ni siquiera ningún certificado de algo que le permitiera reiniciar su vida. Por eso Jesús hace énfasis en este pasaje en esto de la carta de divorcio. ¿Por qué? Porque esto era una protección para la mujer. Jesús está tratando, en este caso, de proteger a la mujer, y por eso le está exigiendo, demandando a las personas que están alrededor de ellos que en caso de divorcio, pues dé carta de divorcio, de manera que pueda la mujer ser protegida medianamente, por lo menos, ¿no? Y por eso Jesús más adelante dice que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y aquí en el caso de la fornicación es inmoralidad sexual, es decir, Jesús está dejando la posibilidad del divorcio por causa de la inmoralidad sexual, de que alguien cometa, digamos, dentro del matrimonio el adulterio.
De modo que esta enseñanza particular de Jesús está dirigida a proteger de alguna manera a la mujer. Y de nuevo el énfasis de las Escrituras no es el divorcio, sino la permanencia del matrimonio. Por eso Jesús, cuando los discípulos le preguntan y la gente le pregunta acerca de esta cuestión, Jesús dice que Moisés, es decir, en el Antiguo Testamento, en las leyes de Moisés, permitió la separación, etc. Dice el Señor, por la dureza de vuestros corazones. Pero Jesús añade, pero al principio no fue así. En otras palabras, la intención de Dios es la permanencia del matrimonio, y Jesús está dejando la posibilidad de que cuando haya un divorcio, Jesús está buscando, en este caso particular, la protección de la mujer a través de una certificación, de una carta, por así decirlo, de divorcio. Bueno, en resumen, la intención de Dios es que los matrimonios permanezcan unidos. La intención de Dios es que el matrimonio sea una unión para toda la vida. El problema de la sociedad en aquel tiempo y todavía en el día de hoy es que trata este tema de una forma superficial, y por esa razón el divorcio prolifera tristemente en amplios sectores de la sociedad. Tristemente el divorcio prolifera, los casos de divorcio son numerosos y mucha gente se casa con el divorcio en la mente. Entonces la intención de Dios no es esa, la intención de Dios es la permanencia del matrimonio, y por supuesto en caso de una disolución el Señor está procurando que la mujer sea protegida en medio de esta situación. Es un tema sumamente álgido, y solamente quiero añadir que no hay ningún pecado que no sea perdonado, y que cuando cometemos algún pecado o infringimos la ley de Dios, siempre hay oportunidad para el perdón, el arrepentimiento y el perdón, que son la puerta que Dios abre hacia la reconciliación con Él y con los demás. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.